Hola, caminante de la memoria y del mito. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo. Hoy, nuestras voces viajan hasta el corazón del pueblo purépecha, donde el agua, el amor y la pérdida se entrelazan en historias que atraviesan el tiempo. Desde el libro Huixain y Daoskiua, Ayer y Hoy, de Aldo Castro Cortés, escucharemos dos leyendas conmovedoras: Llamándote con agua y No me dejes. Relatos que nos hablan del duelo, del vínculo eterno y del poder de los elementos para sostener la esperanza. Completando este viaje conoceremos la leyenda del río Miel, cuyas aguas dulces guardan promesas de amor, y la del Atajacaminos, ese misterioso ser que custodia los senderos solitarios. Prepárate para recorrer caminos antiguos, donde aún resuena el eco de quienes amamos. La nación purépecha es un pueblo indígena que habita primordialmente en el estado de Michoacán, México. Cada uno de sus integrantes es un puré, que significa gente o persona, por lo que purépecha quiere decir lugar donde viven los puré. Fueron conocidos como los michoacas o michoacanos en su etimología náhuatl, como habitantes de Michoacán. También habitaron en los estados de Guanajuato, Guerrero y Jalisco. Su religión era de tipo politeísta, aunque creían en un principio creador conformado por una parte masculina, Curicaveri, y otra femenina, Cuerahuaperi. Existía también la palabra o soplo divino o mensajero, llamado Curitacaeri. También esta tríada se puede ver como madre, padre, creación del nuevo ser, mientras que el principio creador masculino se representa por medio del sol, el principio creador femenino por la luna y el producto o mensajero era Venus. Y ahora, las leyendas. El Cazonsi era la máxima autoridad económica, jurídica y religiosa en la cultura purépecha. Su posición era privilegiada debido a que se le consideraba representante de los dioses. En esta oportunidad él sabía que había llegado el momento en que su hija elegiría a un pretendiente de su vasta tierra. Debía tratarse de un gran guerrero y líder natural, aunque no sería difícil encontrar a alguien con esas características entre los purépechas. Arameni no pudo hallar lo que su padre pedía en alguna de esas personas. Ella no quería decepcionarlo, sabía que era algo importante para él, así que tenía que encontrar a la persona que se acercara a todo lo que él buscaba, pero también deseaba encontrar a alguien a quien ella pudiera amar. Así fue como en medio de una guerra entre pueblos, pudo ver a lo lejos a un joven líder que de inmediato llamó su atención por el valor que demostraba. Al término de la batalla, dado que los mazatecos habían perdido, los sobrevivientes serían ejecutados. Fue entonces cuando Arameni se interpuso en la decisión de Sanda. «Padre, no puedes ejecutarlo», dijo. Estaba muy nerviosa por lo que iba a anunciar. «Encontré a la persona con la que quiero estar por el resto de mis días». «¿Qué? Él», dijo Sanda un tanto sorprendido, «pero solo es un perdedor más». «Antes de yacer a tus pies demostró una gran valentía y liderazgo», mencionó Arameni, tratando de ocultar su miedo. «No lo puedo creer», contestó su padre, mientras pensaba en lo que diría. «Pero tienes algo de razón. Mostró ser un enemigo digno. Sin embargo, perdió.
y no puedo permitir que alguien así se case con mi hija. Pero Arameni se quedó callada porque sabía que sería difícil convencer a su padre. Pensó en algo y añadió: puede demostrar que es digno si le pones una tarea que consideres tan grande como para perdonar su vida. Así podrá estar conmigo. Sanda se quedó pensando por algunos minutos. Todos los demás aguardaban la respuesta de Sukasonsi. Entre ellos estaba Arameni, quien trataba de mantener la calma. Entonces Sanda dijo: tendrá una oportunidad, pero la prueba no será sencilla. Se enfrentará a 5 personas que demuestren valor y después me traerá sus cabezas para comprobar que ha superado la prueba inicial. Sanda se detuvo un instante para pensar en la segunda fase, pero no consiguió formular nada. Bueno, no le daré esperanzas de conseguirlo, solo diré que le esperará una prueba más dura si supera esta. Arameni le agradeció a Sanda su decisión y se acercó a Sure para liberarlo. Sure no podía dar crédito a lo que acababa de pasar. Además, tampoco podía ignorar la belleza de Arameni. Se decía a sí mismo que cualquiera que tuviera la ocasión de luchar para estar a su lado debería de hacer su mayor esfuerzo para conseguirlo y él no desaprovecharía su oportunidad. Sure le dijo a Arameni que haría todo lo posible para poder estar con ella, que volvería para demostrarle a su padre que era digno. Sin más, se fue tan rápido como pudo para cumplir su promesa. Su primer desafío era encontrar a los rivales que requería. Una vez localizado su objetivo, la lucha sería más sencilla de obtener. En su primer encuentro batalló frente a Yared. Resultó ser un gran oponente mexica, pero Sure salió vencedor al final. Después aconteció su pelea contra Chechen y Chacá. Para Sure fueron de las confrontaciones más duras, porque eran muy fuertes e importantes para los mayas. Sure pensó en cuál sería su próximo lugar para atacar. Decidió ir en contra de los tlaxcaltecas. Así, luchó contra Xicotencal y Axayacatzin. Sure recordó su entrada, ya que los presentes estaban un tanto asustados de las cabezas que tenía consigo. Nadie quería enfrentarlo en un principio por el temor que les infundía. Sin embargo, Xicotencal y Axayacatzin imaginaron que si lo derrotaban serían unos héroes para los demás, y eso les sería muy provechoso para ellos. Así que lo retaron. La riña entre Sure y Xicotencal fue rápida, debido a un descuido que tuvo Xicotencal una vez que inició la batalla. Por otro lado, la contienda de Sure y Axayacatzin fue larga, debido a que ninguno de los dos quería perder. Para Sure era importante no fallar en su última prueba para poder regresar con Arameni, mientras que Axayacatzin sabía que fracasar le costaría la vida y el reconocimiento que tanto anhelaba. No obstante, solo uno de los dos sería vencido. Sure salió victorioso cuando su oponente no pudo resistir la dureza del combate. Para Axayacatzin era como si su rival tuviera una fuerza sobrehumana para conseguir aquello que buscaba. Sabía que no podía vencer si no tenía más ambición que su contrincante. Una vez que recolectó las 5 cabezas de los guerreros más valientes, regresó con Sanda al lugar que se conocería como Salvador Escalante en el futuro. Sure quería demostrarle a Sanda que era digno de tomar la segunda prueba. Por su parte, el Kazonsi se quedó viendo con incredulidad las cabezas que había traído Sure. No pensaba
que él lo conseguiría. Arameni se acercó para abrazarlo. Sanda seguía viendo las cabezas. No tenía un plan para la segunda fase, así que tenía que idear algo rápido y conciso para detener a Suré de una vez por todas, además de evitar que su hija sufriera tanto por alejarlo. Entonces, dijo en voz alta, parece que te he subestimado, pero lo has conseguido. Ahora la segunda fase consiste en que me ganes en una batalla y mi cabeza se una a la de estos 5 guerreros. Solo así podrás estar con mi hija, señaló Sanda con una sonrisa burlona. Si eres la única manera de hacerlo, no tengo otra opción, dijo Suré mientras se lanzaba contra Sanda. ¡No lo hagas!, gritó Arameni para detener el ataque de Suré. Si tú ganas, yo perderé a mi padre y no me dejarán estar contigo. Si mi padre gana, entonces tendré que morir para estar a tu lado, dijo Arameni con lágrimas en los ojos. Lo siento, no puedo estar contigo. Renuncia a esta lucha. Suré no pudo decir nada más, solo dejó todas sus armas y cabizbajo se fue, mientras todos los demás lo veían y Sanda le gritaba que le perdonaba la vida que le debía. Arameni salió corriendo en dirección opuesta a la de su amado y llegó a un cerro donde lloró tanto que sus lágrimas comenzaron a ser cada vez más grandes, pesadas y concentradas. Fueron tantas que inundaron todo el lugar. Sin darse cuenta, ahogó a todos en lo que hoy se conoce como el lago de Sirahuén, y ella fue la siguiente en perecer por ello. Esta historia, impregnada de pasión y sacrificio, narra un vínculo amoroso tan poderoso que trasciende la vida misma, dejando huella en la tierra y el agua. Con una prosa rica en tradición oral, exalta el amor verdadero como una fuerza inmortal que une a los amantes más allá del tiempo. Una joya para quienes buscan relatos que celebren la eternidad del amor en la memoria purépecha. El final de la vida se acercaba para Mincita e Itzahuapa. Los conquistadores habían llegado a las tierras purépechas llamándolos tarascos, pero la pareja no quería quedarse con los brazos cruzados, ya que querían estar siempre juntos. Ningún forastero se lo impediría a la joven pareja. Juntos vieron la caída de su poblado. Dado que ellos serían los siguientes, pensaron en un plan de huida. En su afán de urdir una forma de escapar, Itzahuapa les hizo creer a los conquistadores, por medio de señas, que tenía algo importante que decirles. Hay mucho oro enterrado entre las islas de Janitzio y Pacanda. Se verían muy beneficiados si lo consiguen, pero solo les daré la ubicación correcta si nos dejan escapar con vida. Los conquistadores se quedaron un momento conversando entre ellos para tratar de descifrar el mensaje que les había dado Itzahuapa.
Acordaron que tenía que haber oro de por medio, además de que buscaban su libertad. Sabían que esto último no sería posible, sin embargo, no lo admitirían hasta que tuvieran el tesoro en sus manos. El sol se estaba poniendo en el horizonte, lo que hizo pensar a los conquistadores que, de ser cierto, podrían conservarlo sin miedo a ser descubiertos gracias a la ventaja que les otorgaría la noche. Mientras ellos imaginaban el botín, Itzahuapa le dijo a Mincita: «Parece que nuestro trato va bien. Una vez que los guíe y los abandone en la orilla del lago, vendré por ti para irnos a una tierra donde seremos felices por el resto de nuestras vidas. Te estaré esperando todo el tiempo que sea necesario», dijo Mincita, convencida de la promesa que acababa de hacer. Los conquistadores, que estaban bajo órdenes de Cristóbal de Olid y Francisco Cortés, tomaron del brazo a Itzahuapa y lo llevaron al lago, donde abordaron una canoa. Itzahuapa comenzó a hacer señas para que pudieran encontrar el sitio elegido, pero los españoles no quisieron interpretar las coordenadas y lo subieron a la canoa. Él estaba preocupado de lo que pudiera suceder en aquel río. Veía con miedo las armas de los conquistadores y pensaba que estaban preparados para desenvainarlas y asesinarlo. Imaginaba que podría ocurrir en cualquier momento y que no sería lo suficientemente rápido como para huir nadando. Llegaron al sitio marcado por las estrellas, entre las islas de Janitzio y Pacanda. Aquel lugar parecía estar marcado con un fuerte brillo, por lo que los ojos de los conquistadores se iluminaron tanto que opacaron al sol. Dialogaron entre ellos por un instante para saber quién iría por el tesoro. Como nadie quería arriesgarse, pensaron que el poblador nativo tendría que hacerlo. Itzahuapa no sabía lo que estaban diciendo aquellos forasteros, pero temía que fuera sobre su ejecución. Uno de ellos se levantó y trató de arrojar a Itzahuapa al río para después señalarlo. Itzahuapa supuso que querían que él fuera por el tesoro, así que se preparó para lanzarse de manera que pudiera huir sin que se dieran cuenta. Nadó con todas sus fuerzas, pero le pareció escuchar un llamado. Eran como 20 voces hablando al mismo tiempo. Itzahuapa se quedó flotando por un instante debido al miedo que le provocaban aquellas voces. Quería descifrar qué era lo que estaba pasando. De la nada, todas aquellas voces se unificaron para hablar al unísono. Itzahuapa, profanaste este lugar sagrado. No te lo podemos perdonar. No podrás huir de este sitio. Nos ayudarás a deshacernos de ellos y tendrás que proteger este lugar hasta que alguien más te reemplace. Sin decir más, se hizo un remolino de agua que jaló a Itzahuapa hasta el fondo. Aunque él batalló con todas sus fuerzas, no consiguió escapar. En la superficie, los españoles comenzaron a preocuparse porque creían que se había escapado. Decidieron que no había honor en la propuesta que había hecho Itzahuapa y uno de ellos se preparó para lanzarse al agua e ir por el oro él mismo. No obstante, notó que el agua había empezado a brillar con intensidad debido a lo que parecía una gran cantidad de oro en el fondo. Estiró sus manos hacia la visión con la intención de tomarlo, pero unas extremidades negras lo arrojaron al río. El otro español no se percató de lo ocurrido, solo notó la caída de su compañero al río, lo que le hizo pensar en ayudarlo. Al asomarse, observó con una gran sonrisa la cantidad de oro que destellaba. Intentó tomarlo también, pero sucumbió
ante aquellas manos oscurecidas que lo jalaron hasta el fondo del río, mientras él luchaba en vano por salir. Mincita se quedó en la orilla del río a la espera de Itzahuapa. Aguardó un mes completo. Creía que se lo habían llevado lejos y que en cualquier momento volvería. Pero se desmayó antes de poder comprobarlo. Para la joven pareja fue imposible decir adiós por no cumplir su promesa. Por eso, cada vez que los muertos son llamados a la tierra, Mincita e Itzahuapa se reúnen a la orilla del río para repetir la promesa que se hicieron en un principio. Los pocos pobladores que presenciaron aquella escena prometieron hacerle una ofrenda cada año para que pudieran seguir viéndose al menos una vez, o hasta que alguien ocupe el lugar de Itzahuapa como el guardián del tesoro de las islas de Janitzio y Pacanda. El río Miel es un curso de agua del este de la isla de Cuba que desemboca en el Océano Atlántico. El peculiar nombre de este río guarda tras de sí una leyenda de amor que ha llegado a nuestros días. Tal vez unos 200 años de existencia tenga esta leyenda, nacida a principios del siglo XIX, en esta región de sortilegios, rica en mitos e historia, en los cuales su naturaleza feraz tiene un protagonismo innegable. La leyenda del río Miel es una de las más bellas transmitidas por los habitantes de la ciudad primada de Cuba. Los franceses, desde 1791 hasta 1804, por la Revolución de Haití, emigraron hacia Baracoa y Santiago de Cuba. El asentamiento de más de 100 familias en la primera villa benefició a la economía y el desarrollo sociocultural de la localidad. El capitán general de la isla, por real orden en 1808, determinó que esas familias tenían que salir de Cuba, pues Napoleón Bonaparte con sus tropas había invadido España. Daniela era descendiente de una familia de colonos franceses arribados a la isla luego de la Revolución de Haití, asentados en la zona de Baracoa. Cuenta la leyenda que la delicada joven, a la que todos llamaban por el color de sus ojos Miel, un día bañándose en las riberas del río fue vista por Alejandro, un joven criollo de hermosa estampa, de piel trigueña, que quedó hechizado con la belleza de Daniela, y surgió el amor entre ambos. La joven enamorada debía marcharse junto a sus coterráneos. La víspera de su partida, decidió despedirse de su amante. Sin embargo, ambos enamorados comprendieron que no podrían vivir separados y admitieron no soportar la idea de alejarse. Entonces, en un gesto desesperado, decidieron huir hacia el monte profundo que los circundaba. Los amantes huyen a la ribera del río y solamente con ellos avanza la luna en la quietud de la noche. Sus pasos se confunden con el correr de las aguas serenas del río, que ahora se hace cómplice de la fuga. Alejandro y Daniela caminan de noche por un tupido paraje para no ser vistos por posibles persecutores hasta que llegaron al río. Él la invita a bañarse, lentamente la toma entre sus brazos. Amanece y los amantes aún permanecen dentro del río. Conmovido ante la belleza física y moral de los amantes, dicen que el río llegó a hablarles y prometió que sus aguas tendrían el poder, en adelante,
de retener o hacer volver a quienes disfrutaran de sus bondades. Se cree que los amantes pudieron encontrar la felicidad en aquel ambiente protector. Desde entonces, así se le llama a este río, Miel. Y muchos aseguran que quienes se bañen en las aguas cristalinas del río Miel se quedarán en Baracoa o al menos regresarán siempre que puedan. Este relato es uno de los preferidos de los habitantes de Baracoa, de modo que ha pasado la prueba del tiempo, por suerte, para los que visitan este lugar mágico. El atajacaminos, también conocido como chotacabras aliblanco, es un ave sudamericana rara y está en peligro de extinción. Esta extraña ave de hábitos nocturnos sale a la hora del crepúsculo y se acentúa en los caminos para salir de repente a las personas que pasan por allí. Es al pajarito al que haremos referencia en esta leyenda, el atajacaminos. Habita en el norte argentino. Se lo puede ver salir durante el crepúsculo y al anochecer. Tiene alas grandes y largas, cola negra terminada en una punta blanca. Vuela a ras del suelo y es sumamente intrépido, pues se aparece de pronto y sin avisar entre las patas del caballo. Hace un poco de alboroto y luego se adelanta perdiéndose en la distancia. La leyenda nos cuenta de un pueblo al que llegó un viajero y nos cuenta que él era joven y buen mozo. Anaí, la hija de unos modestos campesinos del lugar, quedó completamente enamorada del misterioso muchacho. Y como era primavera, todo parecía estar más bello, pues la pequeña soñaba con casarse, tener una vida tranquila junto a su enamorado. Pero desgraciadamente ese deseo nunca se pudo cumplir, porque un día, nadie supo por qué, el joven recién llegado preparó sus pertenencias y simplemente partió del pueblo, sin saludar a nadie, ni siquiera a Anaí. Desde entonces Anaí no volvió a sonreír y lo buscó desesperada por poblados cercanos sin poder dar con él. Así el tiempo pasó y la niña, rendida y llena de miseria, no volvió a su casa, ya que se había transformado en un pequeño pajarito que buscaba en cada camino a su amado por la eternidad. Otras leyendas cuentan que la persona que se atreva a sacar los huevos de esta ave de su nido sufrirá un adormecimiento casi cataléptico, quedando tirado en el suelo. En otros lados se cuenta otro origen diferente del atajacaminos. Era en el pasado un gaucho bandido que asaltaba a las personas que transitaban los caminos, pues él estaba en busca de riquezas. Y como castigo divino, fue condenado a vivir por la eternidad así, esperando a la vera del camino y en perpetuo sobresalto, transformado en un pequeño pájaro. Dicen que el agua guarda las voces, que los ríos llevan en su corriente lo que no se olvida. Y hoy, entre mitos y leyendas, sentimos cómo el alma humana se aferra al recuerdo, al amor, a esa presencia que nunca se va del todo. Gracias por caminar conmigo una vez más, por honrar con tu escucha a los pueblos originarios y sus relatos sagrados. Nos encontramos en el próximo episodio de Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo. Hasta entonces, no olvides que los caminos hablan si aprendemos a escucharlos.